Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos llegar hasta sus hogares, esperando que este mensaje sea una bendición para cada uno de ustedes. Quizás le va a parecer un poco extraño el tema, pero para hoy 15 de agosto del 2021, quiero que quede plasmado bien este mensaje que probablemente algunos lo vean con algunas diferencias o indiferencias. Quiero tratar este tema que lleva por título: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y para ello quiero leerles en Mateo capítulo 16, verso 18, que a la letra dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este pasaje quiero ver algunos aspectos, como por ejemplo, ¿qué significa Pedro? ¿De qué roca se habla en este pasaje? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Y qué significa o significan las puertas del Hades? Y implícito, ¿qué es Hades? Dentro de esto vamos a encontrar algunas definiciones. Por ejemplo, Pedro en el griego es Petros, y que significa una piedrecita. Algunos dicen que es roca y piedra, pero si usted escudriña perfectamente bien, Pedro es una piedra viva, como todos los seguidores de Jesucristo, como siendo él la principal piedra. Sin embargo, también podemos ver que en el versículo 16 respondió Simón Pedro cuando le dice al Señor que quién era, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él hace una confesión, al igual que lo hacen todos los discípulos más adelante, inclusive en lo que sucedió allá en el día de Pentecostés. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 26, pero quiero leer solamente el verso 14. Y dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y ahí empieza Pedro a externar el mensaje, el primer mensaje en el cual se convirtieron 3,000 judíos y oyentes que estaban ahí. Así que aquí Cristo está prometiendo que edificaría su iglesia sobre la verdad de su palabra, la verdad del contenido de la palabra que Pedro mismo testifica, confiesa, además de los demás discípulos del pasaje que ya hemos explicado. Así que predicando y confesando a Jesús, Pedro y los 12 empiezan ellos a edificar la doctrina, la verdadera doctrina, la palabra del Señor. En esta palabra nosotros podemos encontrar que roca es en griego Petra, que significa una roca enorme o un acantilado rocoso enorme. Así que en estas dos definiciones no es lo mismo Petros que Petros. La palabra aquí de roca, que es Petra, significa roca o piedra grande rocosa, desfiladero, grande. En otras palabras, podemos encontrar que Cristo
está diciéndole a sus discípulos, o le está diciendo al mismo Pedro, que él edificaría su iglesia en su palabra, en la verdad de su palabra, no en Pedro. No vamos a hablar meramente de ello, pero estoy aclarando y definiendo que él edificaría su iglesia en la verdad, no en lo que vamos a terminar diciendo hoy en este mensaje, que lamentablemente hoy el mundo está en la iglesia. Y Dios no dijo eso. Dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y a los discípulos les dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Hoy en día es viceversa. Se controvertió, se invirtieron los papeles. Hoy el mundo está en la iglesia. Así que Dios edificaría a su iglesia en esa verdad y en lo que vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, la roca es Cristo, no es Pedro. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Pedro lo corrobora de una manera más clara, allá en 1 de Pedro capítulo 2, el verso 4, 6 y 7. Voy a dejar libre el 5. Pero lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 3, 11 es lo mismo que Pedro menciona en esta cita. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Con esta explicación estamos diciendo pues que la roca es Cristo y la palabra verdadera es donde Dios está edificando su iglesia sobre esta verdad. Así que Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si usted se da cuenta, aquí Pablo está hablando un poquito más claro todavía. Cuando el pueblo estaba en el desierto, ellos bebieron de la roca que Moisés tocó con la vara. Así que dice que esa roca los seguía. Cuando la columna de fuego y la nube que cubría el pueblo está representando ahí nada más y nada menos que la guianza del Espíritu Santo y la presencia del ángel de Jehová, que viene siendo el mismo Señor Jesucristo. Así que tenemos que entender pues que esa roca era Cristo y que seguía con ellos, caminaba con ellos, y hoy en día es el que camina con nosotros en las iglesias donde todavía no se ha mezclado la palabra, la doctrina de Jesucristo con las doctrinas demoníacas, filosóficas, científicas, teóricas y todo aquello que solamente tratan de distorsionar la sana doctrina. Quiero entonces decirles que ¿cuál es la iglesia de Cristo? Quiero decirles que la verdadera iglesia de Cristo, por lo menos mencionarles, es la que debe de estar en santidad, vivir en la verdad y en santidad. En el libro de Efesios capítulo 5, el verso 26 y 27 dice: para santificarla,
habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí Pablo está comparando la iglesia con el matrimonio cuando le habla a los maridos y le dice que deben de cuidar a sus esposas. Y luego dice, así como Cristo santificó y purificó a su iglesia. Así que la verdadera iglesia de Cristo es una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que mantiene la doctrina, la palabra, tal y como el Señor la fundó, como dice Efesios, edificaos pues en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Oiga, el mismo Señor Jesucristo es el que está representando a la propia iglesia en su palabra, en la verdadera palabra, en la que no ha sido cambiada por las cosas ficticias y pasajeras de este mundo. ¿Qué significa entonces las puertas del Hades? Ratifico, las puertas del Hades, porque así dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto no quiere decir que todas las que se hacen llamar iglesias son las que van a permanecer fieles y firmes, sino que vendrán lobos vestidos de ovejas que se harán pasar como ministros, como predicadores, como profetas, como apóstoles, pero esos están llenos de mentira, de vanidad y de tanta lujuria, y no quiero decir de qué más, pero que realmente solamente llevan el nombre, pero no tienen nada que ver con los verdaderos apóstoles, con los verdaderos profetas y los predicadores que hablan la verdad. ¿Qué significa entonces las puertas del Hades? Hades significa en la Biblia Seol, o un lugar de oscuridad. Eso significa en la Biblia. Y también significa Sheol, con H intermedia, que en griego también dice Hades, que es lo mismo, o infierno, o el lugar de oscuridad. En la mitología griega, en lo invisible, o en el invisible, en el Dios invisible, el Dios del inframundo, era uno de los hijos de los titanes, de los dioses de la filosofía griega. Y estoy hablando de Cronos y de Rea. Cuando hablo de ellos, también estoy hablando de Zeus, el cual se apoderó del cielo, bueno, que se quedó en el cielo supuestamente, y Poseidón con los mares. Así que Hades recibió el inframundo, el lugar de los muertos, el lugar donde están los pecadores, los que mueren en pecado. El reino invisible, el que los muertos van atrás del mundo. Es decir, este Dios de la muerte es el Dios invisible de los muertos. En la mitología griega, pues nosotros lo encontramos así, pero en la Biblia está hablando del lugar de castigo, de tormento, del infierno, así como todas las cosas que están bajo la tierra. Así que no podemos dudar que el infierno se encuentra en el núcleo de la tierra, en el corazón de la tierra. Ya hemos hablado ese tema en otras predicaciones anteriores. La palabra prevalecerán en un verbo intransitivo. Voy a repetir, la palabra prevalecerán es un verbo intransitivo. Es decir, que está ahí permanente, que trata sobresalir o imponer, que trata de sobresalir, no sobresalir, de sobresalir e imponer. Es decir, que tratan de permanecer y perseverar. También es mantenerse o continuar existiendo. Pero el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es más poderosa, porque la iglesia
está dirigida y guiada y protegida por la sangre de Jesucristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hoy tiene alguien muy especial entre nosotros que se llama Espíritu Santo. Las puertas del Hades representan a Satanás y a todas las puertas del pecado o de maldad en este mundo, las cuales pretenden destruir a la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de mil maneras. Hoy Satanás ha metido en la mente y en los corazones de aquellos ambiciosos y ávaros que son explotadores y rufianes de las iglesias, de las congregaciones, donde explotan a la iglesia. Bueno, no quiero hablar más de ellos, pero Satanás trata de meter ese pensamiento, esas ideas en esos predicadores falsos. La verdadera iglesia permanece firme, pero para eso debe de dejar todas las cosas del mundo. Nosotros, como iglesia, para las falsas iglesias o los falsos creyentes, ellos van a dejar entrar las cosas del mundo, pero para nosotros tenemos que permanecer, aunque nos cueste, pues no llamarle error o defecto al pecado, sino que el pecado es pecado. Un día se le dijo a David que la fornicación, el adulterio, el asesinato que cometió con Urías y con el pecado con Betsabé y con lo que él hizo, quiero decirles que eso es pecado, pero tanto eso como una mentira, como una avaricia, como todo aquello que va contra las cosas santas de Dios es pecado. Aquí no hay pecado blanco ni mentiritas blancas. El pecado es pecado, llámese como se llame, es pecado. Las falsas iglesias o los falsos creyentes han dejado entrar todo eso, pero nosotros como iglesia seremos fieles y fuertes. Vamos a resistir la acechanza de Satanás. Pero esas iglesias que han dejado entrar esos falsos predicadores, es fácil para ellos. ¿Y cómo se identifica esto? Bueno, voy a tratar un poquito acerca de eso. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 24, versos 10 y 11, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán a unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Algunos apostatarán de la fe, de los principios de la pureza que la iglesia debe mantenerse hoy. Perdónenme aquellos que están en la vanidad y no quiero ofender a nadie. Un día le dijo alguien a una persona altiva, dice, aunque la changa se vista, no sé de qué le dijo, pues changa se queda. Porque lo estaba desconociendo. Esta persona, cuando esta muchacha lo conoció, tenía su cabello largo, prieto, sus cejas hermosas, tupidas y todo lo demás, muy bonito su rostro. Pero cuando lo vio y se presentó de la persona, que omite su nombre, no lo estaba conociendo porque tenía las cejas depiladas, tenía el cabello pintado, meco y todo eso. Entonces le dijo, te llenaste de vanidad. Dice, pero es que Dios mira el corazón. Otro día hablaremos de eso. Simple y sencillamente lo que estoy diciendo acá, que la iglesia se debe mantener, como ya dijimos antes, cuando habla en 1 Corintios el Señor y le dice, maridos, amad a vuestras esposas, mantenerlos en santidad, en pureza. Oiga, Dios está comparando también a su iglesia y le dice, así como la iglesia lo he mantenido santa, sin mancha, sin arrugas. Así que algunas apostatarán, dice en 1 Timoteo 4:1, lea conmigo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. Así le llama la palabra. No, yo no le estoy llamando de otra manera. Eso dice la Biblia. Y dirán, bueno, es que esto no es malo. Somos seres humanos, tenemos un corazoncito y tenemos que se goce en esto y en aquello. Pero pues Dios te va a juzgar un día. Primera de Tesalonicenses, no me canso de repetirlo, capítulo 5, verso 23, que debemos de guardar en santidad cuerpo, alma y espíritu. ¿Hasta cuándo? Toda la vida, hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, dice en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga, oiga lo que dice, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto va a acontecer antes de que Cristo venga. Y la venida del Señor está cerca, amados hermanos. Así que la verdadera iglesia de Jesucristo va a resistir todas las puertas engañadoras que el Hades propone. Y ya vimos que el Hades, la muerte, y en la mitología pues era un personaje, así que era un dios. Pero vea lo que dice Juan 3, en Judas, en el capítulo, en el verso 3 y verso 4 de Judas, dice, ahí nos exhorta, dice, a llevar la sana doctrina, y nos habla, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que invierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Déjenme solamente parafrasear algunas cosas. Dice Judas, amados, por la gran solicitud que tenía desde escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Cuántas ganas tenía de decirles esto? Y hoy Judas nos está hablando por medio del Espíritu Santo en esta escritura de nuestra común salvación. Le llama común porque hemos tenido en poco la salvación. Y eso lo dice la palabra, que muchos han tenido en poco la salvación, la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Hebreos dice que hay aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Hay aquel, no tendrá perdón en aquel día. Así que dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender es resistir, aguantar, defender, no pelear. No está hablando de guerrear. Muchos dicen, vamos a guerrear. Bueno, voy a usar ese término en otra ocasión, pero aquí es contender, es defender la palabra, la sana doctrina, vivir la palabra como el Señor lo estipuló, tener nosotros convicción genuina, que si cambiamos por dentro, también cambiamos por fuera. Pero aquellos que no han cambiado por dentro, menos que cambien por fuera. Al contrario, se desvirtúan, se desvían, se degeneran, pierden la naturaleza que Dios les dio desde el vientre de su madre. Hoy en día nosotros tenemos que tener convicción para permanecer fieles en la postura de la palabra de la verdad, donde Cristo edificó su iglesia y que la fundó sobre la roca que es Jesucristo mismo. Así que vamos a contender ardientemente, vamos a defender la palabra, porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga, ¿cuántos hombres, así como Judas Iscariote, no Judas del que estamos hablando, Judas Iscariote pudo haber sido otro, pudo haber sido cualquiera de ustedes o yo mismo, pero en aquel tiempo fue Judas, el hombre, el hijo de perdición. Así que aquellos que se convirtieron, entre paréntesis, al evangelio, que nada de eso tiene que ver, solamente trataron de cambiar una conducta humana, pero nunca nacieron de nuevo, no experimentaron el nuevo nacimiento, menos que hayan cambiado ese corazón de piedra por el de carne sensible a la voz de Dios. Estos han sido destinados ya para la perdición y los ha clasificado el Señor como hombres impíos que invierten en libertinaje. La palabra invierten, cambian la verdad por la mentira. Lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Entonces meten filosofías con la palabra y lo andan mezclando. Ya es una palabra adulterada. Tenemos que predicar la palabra como la Biblia lo especifica y como la Biblia lo enseña. Así que nosotros, hermanos, tenemos que demostrar como iglesia que somos, que realmente estamos en esa roca que es Cristo. Niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo, con sus hechos, con su vergüenza, con su palabra, con su doctrina. Ellos niegan todo esto. Las puertas del Hades en este mundo son todas aquellas que conducen al pecado, al cine, a las discotecas, a los lugares de prostíbulos, a la mentira, a la avaricia, a la vanidad, al engaño, al hurto, a todo aquello que se le llama pecado. Esas son las puertas. Yo he dicho que son pequeñas ventanas. No es malo tomarse una, pero una no es ninguna y viene la segunda. Y así hasta que vuelven como el perro cuando vuelve al vómito y la perra al cieno a revolcarse de nuevo. Si tú te convertiste a Cristo, permanece en santidad, sin arrugas y sin manchas, como dice la palabra del Señor. ¿Cuánto me gustaría leer algunos versículos solamente de la palabra del Señor aquí en segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 pues hasta el versículo 17, pero solamente voy a leer algunos versículos. Dice, también le dice Pablo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la paciencia de la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y todo eso sigue hablando Pablo a Timoteo de aquellos hombres que han cambiado la verdad por la mentira, la palabra santa por la filosofía. Hoy en día, amados hermanos, quiero pedirles que tengan convicción, que se arrepientan y que dejen de seguir viviendo tibiamente, a medias. Tenemos que meternos, o somos o no lo somos. Por eso dice la palabra, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor en Apocalipsis 3:17. Así que hoy quiero hacer una oración para que te conviertas realmente a Cristo. Y si eres convertido, ayúdame a orar por aquellos que no se han convertido. Y si tú andas con un pie adentro de la iglesia y con un pie en el mundo, te invito que te conviertas a Cristo y resistas esas puertas del Hades, porque ellas no prevalecerán contra la verdadera iglesia que está fundada en la roca que es Jesucristo. Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora tu palabra
ha sido predicada. Y ciertamente creemos fielmente que tu palabra es la verdad. Y que los que predicamos tu palabra, aunque seamos criticados, aunque seamos señalados, y aunque nos digan que somos anticuados, y que no estamos modernizados porque no estamos de acuerdo a la tecnología, aunque ya la conocemos, debemos decir, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la verdadera iglesia, que es de Jesucristo, la que lavaste con tu sangre en la cruz del Calvario. Muchas gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero orar por los enfermos. Hoy en día tenemos muchas necesidades de enfermedad, sobre todo por el COVID. Y en la iglesia Cristo el Divino Redentor tenemos algunos hermanos, hermana Ana Laura, por ejemplo, gracias a Dios van saliendo, hermano Oscar, sus hijos, adelante, nuestro hermano Pablo El, nuestra hermana Judith, y nuestro hermano Roque, que está en victoria también porque él ha vencido, está saliendo ya de esta pandemia inmunda. Creemos en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo y por sus llagas somos curados y sanados. Por ellos, por Samuel, el hijo de la hermana Esperanza Hernández, y por todos aquellos que a la mente no me viene, quiero orar por ellos. Padre que estás en los cielos, en tu nombre declaro sanidad. Visita el lecho de cada uno de los que ya mencioné y aquellos que no he mencionado, pero que tú sabes que tienen la necesidad, como el hermano Jorge Ovidio, Clemente y su esposa Chari, y aquellas personas de la familia de nuestro hermano Jorge, de nuestro hermano Anselmo, Señor, sean bendecidos y sanados en el nombre de Jesucristo. Declaramos victoria, la sanidad por tu palabra, porque tú lo has dicho. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y en el nombre de Jesús pedimos sanidad para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Dios les bendiga. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.